creo que vamos hacia un mundo que ni nos imaginamos en realidad. Entonces me pasa eso, como que estoy un poco en la expectativa de lo que viene. ¿Te da un poco de miedo? No, no me da miedo porque tengo 65 años, pero si no me daría miedo. A los 13 o 14 años mi vieja me dio para leer El lamento de porno y de Philip Roth, que El lamento de porno tiene muchas escenas de sexo. Sí, claro. El de Tarantino es un libro... Esa, mira vos. Esto seguramente va a ir a la promo, ¿viste? Es un placer tenerte acá, parado en esta biblioteca que está empezando a construirse. Una biblioteca real, en un streaming. Y obviamente que la primera pregunta es un poco saber, ¿viste? Como hablar un poco del niño Martín, el niño Martín lector. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo eras? Digo, la infancia, ¿tenías biblioteca en tu casa? ¿Aprendiste a leer solo? ¿Te enseñaron? ¿Te leían cuentos? ¿En tu casa? En mi casa sí se leía, mi viejo leía mucho. Ah, sí. Había bibliotecas. Sí. Tenía de todo, desde el boom latinoamericano, Vargas Llosa. ¿Y podías leer cualquier cosa? ¿No había como libros prohibidos? Al revés, a los 13 o 14 años mi vieja me dio para leer El lamento de porno y de Philip Roth. ¿Estás jodiendo que leíste a Philip Roth? Ella lo había leído. Y me dio para ver también que tiene El lamento de porno tiene muchas escenas de sexo. Sí, claro. Creo que es uno de los más sexuales de Philip Roth. Sí, también me dio para leer El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, que es un libro muy con descripciones de guerra, descripciones de violencia muy fuertes. Sí. Y no entiendo muy bien por qué, no sé si fue a propósito o si no se dio cuenta o qué, pero bueno, me pasó esos libros a esa edad. O sea que leía cualquier cosa en realidad, leía cualquier cosa. Y ahí empezó, digo, con un poco del amor por los libros, por la literatura. Sí, leía además, como no sé, leía libros de 600 páginas en 2 días o 3 días, no paraba de leer, cosa que ahora no hago. Pero en ese momento sí, bueno, también cuando sos adolescente, todo te entra diferente, ¿no? Es como que tenés como una avidez por conocer y por entrar en otros mundos. Me pasaba lo mismo con el cine, que iba a ver películas a la Cinemateca, que estaba en Hebraica en ese momento, sí. Después del colegio en el secundario, y veía cosas que no entendía mucho qué eran, ¿viste? Porque eran películas mudas o películas, no sé, como películas de arte que no tenía la formación como para entender en el sentido... Sí, las herramientas en ese momento. Sí, entender en el sentido de entender la película, pero sin embargo eran películas que me fascinaban, o sea que no hacía falta entenderlas, claro. Entender la racionalidad de la trama, la racionalidad de por qué esas películas eran buenas, había algo que iba más allá de eso. ¿Cuándo empezó esto de decir, bueno, o sentir, que capaz que uno lo puede poner como en palabras, digo, ahora que pasó un poco el tiempo y demás, puede tener cierta distancia, pero este sentido de pertenencia, de decir, yo quiero contar, yo tengo algo para contar, me gustaría contar. Lo que me pasó es que, empezó por otro lado, es que en realidad lo que me pasaba a mí es que yo creía que no tenía nada para contar. Ese era el punto. Muy bueno. Claro, no, pero ¿todavía seguís sintiendo eso? No, bueno, sí, no tengo nada para contar hasta que me pongo a armar algo y ahí se arma lo que quiero contar. Pero hoy me preguntás qué quieres contar y no sé. Claro. No sé, no puedo pensar en temas, no puedo pensar en quiero escribir sobre esta temática en particular. Fui a ver a un agente literario una vez y me dijo, bueno, ¿sobre qué tema vas a escribir tu próximo libro? Y me dijo que ahí terminó la entrevista. Me fui. Porque no lo sé, digamos. No lo sé. Hubo un momento en donde, por ejemplo, no sé, se pegan 2 fotogramas y se construye una historia. Digo, eso te pasó de decir, mirá, si sucede esto, digo, hay algo que se empieza como a contar, más allá de que uno tenga para decir algo o no, hay algo que empieza a suceder. Sí, igual no fue por ese lado, fue más, como yo pensaba, desde chico, desde los 13 a 14, que pensaba una posibilidad de dedicarme al cine, o sea, hacer cine, de hacer películas, ser director de cine. Pero lo que ¿ya escribías ahí al mismo tiempo? No, pero lo que no, justamente lo que no sabía era qué podía contar, o cómo escribir un guión, o de dónde iba a sacar esas historias. Que si yo tuviera un guión ya escrito, podría dirigirlo, pensaba en ese momento. Pensaba que era muy difícil encontrar esas historias, encontrar la estructura dramática de esas historias, construir esa forma de narrar del cine. Y me pasó que en un momento vi unas películas francesas de un director que se llama Claude Sautet, que eran películas en donde
no había una gran historia, sino que eran simplemente situaciones era una película llamada Vicente, Francisco, Pablo y los otros, me acuerdo que fue la película esa que me hizo entender que tal vez podía escribir un guión o contar una historia que no fuera una historia estructurada. Que no haya nada para contar, ponele. Sí, donde lo que hay para contar es como menos importante, tal vez, Claro. donde lo que hay para contar se va armando con escenas y situaciones, y que no necesariamente eso arma una gran trama, una gran historia, sino que también así se podía construir una. Empezaste escribiendo cuentos. Lo primero que escribiste son cuentos, Sí. escenas. ¿Qué escribías? No, bueno, en la secundaria escribía cuentos como podía, pero escribía cuentos como podía, no sé, jugar a la pelota o no sé, lo mismo, digamos, Sí, sí, no entiendo. era algo que uno hacía porque hacías cosas, qué sé yo. Nada memorable de ahí, ni siquiera conservo eso. Y después cuando empecé a estudiar cine, a hacer cursitos de cine, ahí empecé a escribir más, no cuentos, sino guiones, y también después empecé a escribir algunos cuentos, algunos medio malos o muy malos, que abandoné. Hice un corto en ese momento, y me di cuenta que producía más de lo que podía filmar, que escribía más de lo que podía filmar, porque para hacer una película necesitas... Sí, un montón de Bueno, cosas. el guión es el punto de partida, digamos, ¿no? En un cuento o en un texto literario, ese es ahí termina todo, básicamente, ¿no? Sí. Como te decía al principio, esta biblioteca se está construyendo. Vos trajiste unas, no sé si recomendaciones, pero son libros que de alguna forma te conmueven, y quería que me contara un poco sobre los libros que habías traído. Bueno, Veo a Tarantino ahí. el de Tarantino... Jane Austen. ¿Querés agarrarlos? Bueno, el de Tarantino es un libro... Esa, mira vos. ¿Quieren repetir? No, está lindo eso. Bueno, esto seguramente va a ir a la promo, ¿viste? Y yo sabía, esa taza siempre se cae. El de Tarantino es un libro que leí el año pasado, creo. ¿Estas qué son? Un poquito, no, el año pasado. ¿Qué son ensayos? ¿Son las memorias? ¿Qué Es muy lindo. Son ensayos, es un poco sobre su formación cinematográfica. Son las películas que vio él en los 70. Es realmente lindo. Y hay después, o sea, primero son como su experiencia, sus primeras experiencias en el cine, y después habla sobre varias de las películas que vio en los 70, como Bullitt, Aparte, Harry el Sucio, Tarantino, un películas tipo de que se Brian De formó Palma, mirando etcétera. cine, que claro, siempre lo dice. obvio, sí. Y lo que hice cuando leí este libro fue algo que supongo que habrá hecho mucha gente, que es que me hice un ciclo de cine con las películas de las que hablaba. Entonces vi esas películas, algunas las volví a ver, otras las vi por primera vez. Deliverance está, por ejemplo, una película muy conocida que yo no había visto, que la vi por primera vez gracias al libro. Y es como que lo recomiendo mucho, no sé, es como un libro muy sensible y también es muy caprichoso, porque habla de algunas películas que lo marcaron, pero dice que no son tan buenas en realidad, que los directores tuvieron mejores películas. Claro. Como que no se entiende bien a veces por qué. ¿Cuál es el parámetro? Claro, cuál es el parámetro, y me gusta esa idea de que uno elige cosas que tal vez no son las mejores, pero las elige por otros motivos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que capaz que te incomode, te hinche un poco las pelotas, pero te lo quiero hacer igual. Si vos tuvieras que decirle a alguien que quiere estudiar cine o que quiere ser director o directora, ¿qué le dirías algo? ¿O le dirías, no, dedícate a otra cosa? No sé, qué sé yo, Bueno, no voy a contestar. No, me hicieron esa pregunta varias veces Sí, es obvio. uno tiene que inventar alguna cosa. Una respuesta ¿viste? que sea, aparte, digna y Sí, linda, que ¿no? después todo el mundo Y te que diga, sea "Ah, optimista". gracias a lo que dijiste me dediqué al cine y me arruinaste la vida, o claro. no, o me gané el Oscar. O qué sé yo, Sí, lo sé. Pero no podía no dejar de hacértela. No, está bien, igual, sí, obviamente, sí, para la persona que se dedica al cine, obviamente necesita mucha perseverancia, mucho, como que darse, o sea, saber que no es algo fácil y que puede salir bien, puede salir mal, puede llegar a dirigir películas o no, pero que en todos los casos necesitas como no largar y como que darte cuenta de tantos obstáculos, y es realmente difícil, digamos, ¿no? O sea, sobre perseverancia me parece que es la palabra. Pues.
El segundo libro, El veo segundo a libro Jane Austen. no se lee nada, pero esto es Emma de Jane Austen. Agárralo, así lo mostramos. Es una edición bastante particular, ¿no? Sí, yo este libro, te comentaba antes, lo leí por primera vez en inglés, en una edición de bolsillo, y lo quise volver a leer el año pasado, y como la letra era tan chiquita, me lo bajé como libro electrónico al Kindle, Claro. y lo releí en el Kindle. Y es una de mis autoras favoritas, es como una de las, para mí es como una de las, si no es como la mejor escritora de la historia de la literatura. Claro. Escritor, en todo sentido, digamos. Sí, ¿no? sí. ¿Cuándo lo leíste? Libro genial. ¿La primera vez que lo leíste? Habrá sido, no me acuerdo, pero el libro está bastante destruido. Habrá sido en los 80, puede ser en los 80, sí. Y ahí fue como... Sí. ¡Pum! Sí, leí Pasó todos, sí, es increíble. Después vi las adaptaciones, algunas adaptaciones cinematográficas que me parecieron flojas. Qué difícil eso, ¿no? Digo, como la sobre todo con Jane Austen, literaria. porque Jane Austen Sí. tiene historias que son como muy historias que puede filmar, digamos, son como Claro. muy narraciones clásicas si querés, pero los detalles son tan increíbles que no, y eso no aparece nunca en las... No hay. Por ahí es mejor formato para adaptar un libro, una serie, que una película, ¿no? No sé, tal Claro. vez, no sé. Es difícil, ¿no? La adaptación, digo, como sí, la adaptación, la traducción sobre todo, de lenguaje, ¿no? No, y sobre todo es un problema si uno leyó el libro y es fan del libro, ¿no? Claro. Ahí ya tenés un problema grande, qué sé yo. Pero... Es que aparte creo que contra el imaginario del lector o la lectora, digo que es muy difícil competir. Sí, ahora hay una adaptación de Cumbres Borrascosas. Sí, no ¿la viste? No, el libro sí lo leí, me pareció increíble también. Es como otro de mis libros, ese lo leí hace más tiempo todavía, pero es como uno de los grandes libros también, pero no vi la película, no. ¿Y la vas a ver? No sé, puede ser, no sé, si algún día estoy aburrido, ahí puede ser En que el la vea. aburrimiento. Sí. Bueno, ¿y el tercero? El Hay un tercero. es un libro de Christa Wolf, ¿Ese es de tu mochila posta? que lo traje yo, que se llama Pieza de Verano, que en realidad, lo que pasa es que a mí no me gusta recomendar libros, entonces... Muy bueno. Cuando me pidieron, Ahora me lo decís. claro, cuando me pidieron que recomiende 3 libros, fui a la biblioteca, que en realidad la biblioteca que tengo ahora es la biblioteca que era de mi mamá, de la que hablamos al principio de la charla, y algunos libros de mi vieja me los dejé ahí, otros los regalé, pero algunos dejé, y este estaba ahí entre los libros de mi mamá que yo no había leído, y siempre había querido leer a Christa Wolf, que es una escritora, No la leí. era una escritora de Alemania del Este. ¿Lo estás leyendo ahora? Sí, lo estoy leyendo ahora, entonces es como una recomendación un poco rara, pero... No, pero está bien, me gusta. Sí, qué sé yo. Lo que tiene es que la traducción no sé si no es muy buena, pero no me gusta, básicamente. Es raro, Sí. es españolizado medio raro, ¿no? Sí, y de los 80, sí, o sea... Vosotros. Entonces me cuesta leerlo, sí, no sé. Y busqué a ver si había, si me podía bajar alguna edición en inglés para comparar y no encontré. No es un libro muy conocido, es uno de los menos conocidos de ella. Genial. Pero igual está bueno, Hola, mi nombre es Adriana Riva, soy una persona que escribe, entre otras muchas actividades. Voy a leer el inicio de la última novela que publiqué, que es Ruth, y dice así: se puede demorar la muerte. Varias personas me lo han dicho. Fulanito esperó a que pasara el casamiento de su hijo, o bien Menganito aguantó a que llegase su nieta y entonces sí. Hasta el sí nomás dicen, no hace falta aclarar qué. Uno de los primeros en retrasar la muerte fue el mensajero Filipides, que corrió más de 40 kilómetros de maratón a Atenas para informar que los griegos habían vencido a los persas en batalla. Apenas se escupió el mensaje, murió extenuado. Lo último que tengamos para decir, al menos lo último, ¿valdrá la pena? Yo me inclino más bien por algo como un vaso de agua, por favor. Desde que murió mi marido, vivo en la cocina. Es el único lugar de este departamento donde me siento cómoda. Duermo y miro películas en mi cuarto, pero el resto del día me la paso sentada junto a la heladera, en camisón, estudiando movimientos artísticos, obras, mapas, palabras, fechas. Es mi manera de matar el tiempo, porque el tiempo se resiste a matarme. Mi rama paterna es longeva. La abuela Fenia murió a los 93 años, la tía Jacinta a los 96, la tía Berta a los 102. Los últimos 10 los pasó apoltronada en un sofá,
junto a una mesita de luz cubierta por un tapete verde musgo tejido a crochet. No hablaba y apenas comía, la visitaba poco. En casa decían que de joven había sido una mujer despampanante, pero el tiempo la había reducido a un cuerpo ínfimo, inerte, que parecía de madera. Yo solo me acuerdo del tapete y del espanto que me producía su incapacidad para morir. Nos cuesta partir. A mí, particularmente, me cuesta tanto como seguir. Pasan los años y no me acostumbro, pero dicen que en eso reside el encanto de la vida. ¿Cómo trabajas con los actores y las actrices? Digo, como tu forma, tu universo tiene como algo, ¿viste? En el habla, en el decir, como bastante lineal, ¿viste? Cuando dicen los textos, cuando uno ve tus películas y demás, que creo que también eso está en tus cuentos. Por ejemplo, el libro Tres Cuentos, digo, tiene esa prosa como llana, en donde siempre parece que va como derecho. Primero esto, ¿cómo trabajás en el decir con los actores y las actrices? Bueno, empieza un poco en el texto eso, porque cuando escribo las escenas y ya me imagino cómo van a ser las escenas. Ya tenés la música esa en la... Tengo la música, tengo la idea de la escena muy clara. No son, digamos, los diálogos no son puntos de partida, sino que los diálogos, los textos que hay son esos. Sí. O sea, esos son los que tienen que estar. O sea, se respeta el texto tal cual está escrito. Sí, porque tienen cierta música, tienen cierto ritmo y tienen, digamos, producen cierto efecto si están dichos de una manera determinada, si están dichos a una velocidad determinada, si las pausas son las que tienen que ser, inclusive si las respiraciones son las que tienen que ser. Sí, digamos, se ve eso, digamos, entonces es un trabajo que con los actores es un trabajo, a veces es un poco largo, a veces no, depende de los actores. Hay actores que entran directamente en eso y no tengo que trabajar nada. Lo ensayás, se ensaya, es algo que se ensaya mucho. Sí, por ejemplo, la último largo de ficción que hice, La Práctica, que lo filmé en Chile, hubo un casting de actores chilenos bastante largo y había un par de actores que vinieron al casting y ya podía filmar con ellos ese mismo día, digamos. Era como que ya en el casting entendían cómo era la escena, la entendían perfectamente. Claro. ¿No? Y con otros, por ahí, esos eran tal vez los más jóvenes. Y por ahí con algunos actores ya con mucha trayectoria. Sí, que tiene como un cierto vicio, ¿no? Porque hay algo como en el decir... Podés decir vicio o podés decir como que están metidos en una tradición diferente también. Sí, no sé si, porque vicio es un poco despectivo, qué sé yo. Son grandes actores también. ¿Viste? Trabajé con actores increíbles y que tal vez trabajan dentro de otra manera de decir las cosas y actuar, ¿no? Como que trabajan mucho con la motivación, desde la psicología del personaje. Sí, pero hay algo también del realismo, ¿no? Digo, como me parece que hay como un realismo, un toque corridito. O sea, como un cotidiano, un toque corridito. Digo que es un universo muy particular. Es que nunca me interesó demasiado el realismo. O sea, me interesa siempre... Quiero decir, no me interesa reproducir exactamente la realidad. Aparte se puede hacer eso medio raro. Claro, sí, tal cual. O sea, esa intención de traducir la realidad creo que es lo que hace la mayoría de las películas y por ahí me aburre un poco eso, no sé, me gusta buscar un poco, no sé, como estar un poquito, como vos decís, un poco corrido de eso tal vez, ¿no? Sí. No sé. Sí, y se nota eso. En donde parece que los personajes están cada uno en su universo pensando cosas. Y cuenta mucho eso a la vez también. ¿Cómo trabajas eso? Puede ser, igual cada vez hay menos silencios. O sea, cada vez se habla más en las películas que hago, ¿no? Porque me pasó en las primeras películas que no tenía mucha confianza en cómo no me gustaba cómo se hablaba en el cine argentino, básicamente. Entonces tampoco tenía mucha confianza en cómo hacer hablar a los personajes. No sabía yo muy bien cómo hacer hablar a los personajes. Para que me gustara, para que me resultara a mí creíble dentro de la escena que estaba planteando. Entonces, al principio, en mis primeras películas sí hay muchos silencios y después, a medida que voy sintiéndome más confiado en los diálogos, no es la palabra, ¿no? Pero bueno, a medida que me voy acostumbrando a que los actores hablen y me va gustando la forma en que están hablando y cómo se construyen las escenas de esa manera, creo que cada vez menos silencios y cada vez más diálogos, como que casi no se para de hablar y se habla cada vez más rápido también. Hay algo también de la construcción del humor en la repetición que me parece saludable. Bueno, es un humor que a mí particularmente me gusta. Esto de que todos los personajes repitan o tengan como la misma observación. No sé, pienso en Rapado, por ejemplo, el billete falso, que tiene como los ojos desviados, el prócer del billete. Hay algo de esa repetición que me parece como bastante identitaria con respecto a tu humor.
Puede ser, sí. Yo nunca lo vi como repetición. Siempre sí, me hablan bastante de eso, ¿viste? Pero para mí, no sé, ahora estoy pensándolo. Yo antes, hasta ahora, siempre dije, sí, repetición. Pero ahora pensándolo, mientras me lo decís, digo, tal vez no es repetición, sino que es una forma de estructurar y de narrar, que no... Sí, que vuelve a aparecer algo, pero no sé si es repetición, porque también vuelve a aparecer de otra manera siempre. No es que las cosas vuelvan a aparecer de una manera diferente. Claro. Y ese retorno de esas objetos, situaciones o personajes que reaparecen de otra manera es lo que estructuran las películas que hago y los cuentos que escribo también, me parece. Pero yo no lo llamaría repetición, sino lo llamaría reaparición, tal vez. Es lindo, no sé. Es mejor. No sé muy bien por qué escribo ni para quién. Sé cuándo empecé a escribir, que fue después de la muerte de mi papá, cuando yo tenía 34 años, y ahí tuve necesidad de empezar a escribir. No sé muy bien por qué sigo escribiendo. Por muchos momentos dejo de escribir. No soy una persona que escriba día a día, pero después eventualmente vuelvo. No sé muy bien porque es una pulsión, no es una necesidad, pero cada tanto reaparece y escribo. Bueno, hace un rato hablábamos fuera de cámara esta cosa de, de saber qué es lo que uno quiere contar, ¿viste? Cuando se va a sentar a escribir un cuento o una película o lo que sea. Y vos me decías, yo la verdad no sé sobre qué quiero escribir. Digo, no es que me siento y digo, bueno, quiero hablar sobre esto. ¿Vos detectás como una constante en tus cuentos, en tus películas? Los temas me escapan completamente, no me gusta pensar en temas. O sea, ni siquiera cuando hago un documental, por ejemplo hice un documental, la última película que hice, un documental que se llama El repartidor está en camino, que es un documental sobre los repartidores de las aplicaciones de delivery. O sea, eso es lo máximo, digamos, la máxima idea temática de la película, ¿no? Claro. No partí pensando en el tema de la inmigración. Pero intuís que hay algo ahí, ¿no? Digo, como hay como una intuición que hay algo ahí que, quiero contar algo sobre ese universo. Sí, claro que sí, pero lo que busco también es que en esa exploración vaya apareciendo el tema, en todo caso, que el tema aparezca y no que sea impuesto, ¿no? No tiene que ver con lo que yo quiero que esas películas digan o sean, y con los cuentos lo mismo, no tiene que ver con mi voluntad, o sea, tiene que ver más con lo que el lector o el espectador encuentra ahí. Eso, ¿y te pasa eso de decir, no sé, te has encontrado con espectadoras que te han dicho, no, Martín, me di cuenta que la verdad esta película trata sobre esto y lo otro, y te está diciendo mucho más cosas de lo que vos imaginaste o lo que vos Sí, claro, y a veces como a mí me abre un poco también el panorama y digo, bueno, hablé de esto, y otras digo, qué disparate, pero bueno, perfecto, me parece que está muy bien también, qué sé yo, claro. Ya como uno no es más dueño de lo que hacen, si querés, ¿no? ¿Viste? ¿Te cuesta soltar? O sea, ¿te cuesta soltar en el sentido de los personajes, la historia? ¿Hay algo donde dejás que te respetás ese tiempo entre historia y historia, personaje a personaje, de que se vaya? ¿O hay algo en donde inmediatamente necesitas tener como otro proyecto, otra idea o lo que sea? Necesito tener otra cosa. Sí, necesito porque no sé hacer otra cosa y no hago otra cosa. Entonces, si no, es como que ¿qué hago? No sé. Me surge esto de preguntarte cómo te llevas con el aburrimiento. Digo, con esta cosa, ¿te aburrís? ¿Te gusta aburrirte? ¿Le escapás al aburrimiento? ¿Caes en el entretenimiento fácil? ¿Necesitas, no sé, ver un partido de fútbol para limpiar la cabeza? Digo, ¿cómo hay algo de eso? ¿Cómo lo llevas? Solía aburrirme, ahora creo que me aburro menos. ¿Por qué? ¿Porque hay menos cosas para aburrirse o porque hay más entretenimiento? No sé, ahora me da la sensación de que no me alcanza el tiempo para nada y menos para aburrirme. O sea, no hago nada. O sea, no hago nada en todo el día. ¿Qué es no hacer nada? ¿Qué es no hacer nada? Bueno, qué sé yo. ¿Qué es no hacer nada? Por eso. Mirar la compu, contestar mails. Pero quiero que me digas una actividad que digas de lo más banal. Por ejemplo, juego a la PlayStation. No ¿entendés? juego a la PlayStation. Bueno, pero algo así. Es que no tengo tiempo de hacer esas cosas porque... ¿Y qué es no hacer nada? No hacer nada me impide hacer cosas como esa, como con la PlayStation. No sé, o sea, le dedico muy poco tiempo a escribir, por ejemplo. Debería dedicar mucho más tiempo. Porque estoy como distraído con otras cosas, con tonterías, qué sé yo. O sea, cuando estás tenés una casa y tenés que... Ni sé, no tengo idea. Arreglar o sea, me picaportes. voy de viaje y estoy afuera y es como que tengo tiempo para todo. Pero estoy acá y no, claro, sí, arreglar el picaporte, cualquier cosa, o sea, lo que sea. Tengo una casa y entonces es complicado y ahora el baño de la casa se está viniendo abajo y estoy en plenas refacciones
del baño, por lo tanto no tengo baño y por lo tanto me fui a vivir en un Airbnb. Así que sí. Y justamente el libro que escribí recién es Cuarto Sucio, Ubicación Peligrosa, que es un libro sobre crónicas de hoteles y viajes, etcétera. Bueno, mi vida hoy es una continuación de ese libro, pero no pienso escribir lo que pasa estos días, pues ya estoy harto de escribir sobre eso. Pero ¿cómo surgió la idea esa? En un momento estabas en el Airbnb y dijiste, bueno, esto como debería contarlo. No, en realidad fue hace como 15 años que Clarín me pidieron unas crónicas y fueron crónicas de hoteles, de un viaje que hice. Y esas crónicas las leyó Leila Guerriero, me llamó por teléfono, yo no la conocía a Leila, y me ofreció hacer un libro con eso. Y en un principio, no sé, no me convencía la idea de hacer yo un libro de crónicas de hoteles con mi único punto de vista. O sea, me parecía, como le comenté a Leila, mira, me parecen por ahí más interesantes si son distintos autores y las mías son parte de las crónicas que hay en todo el libro. No sé, me parecía demasiado egocéntrico hacer un libro de crónicas de hoteles solamente desde mí mismo. Claro. Y también por la idea de diario, ¿viste? Que me parece un poco pretenciosa siempre, como por qué lo que uno escribe le puede importar a los demás. También la idea de los escritores que escriben un diario en vida, sabiendo que se va a publicar cuando se muera, o en algún momento que necesitan publicar. No sé, hay como esa autoconciencia que tenés cuando escribís un diario, que me resulta rara. No sé si pretenciosa, no sé si es mala, buena, no tengo idea, pero me resulta rara. O sea, rara y poco genuina en mí, tal vez. Pero sin embargo, yo iba tomando notas muchas veces de viajes que hacía. ¿Escribís a mano? En libretitas, tal cual. Sí, en libretitas. Y al final, bueno, quedó en la nada, básicamente. O sea, le dije a Leila, no, mirá, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer. Y pasó el tiempo y por culpa, durante 15 años seguí tomando notas de cada vez que iba a un hotel, o prácticamente casi todas las veces que iba a un hotel, anotaba el número del cuarto, el nombre del hotel y las cosas que me pasaban durante esa estadía. Y el año pasado la volví a contactar a Leila después de mucho tiempo. Yo pensé que estaba enojada conmigo y me dijo, no, para nada, no estoy nada enojada. Ella es increíble, es como una persona, yo creo que no se puede enojar con, bueno, no sé, pero no, me da la sensación con el trato que tengo con ella que no se puede enojar con nadie. Y entonces empecé a mandarle el material y se entusiasmó y empezamos a armar el libro, me ayudó con la edición, fue una editora espectacular. Y son historias que me gustan cuando las leo, digamos, son historias que me gustan, más allá de que me pasaron a mí y que me gusta tener un registro de lo que me pasó a mí, me parece que son historias que están bien, que no sé, por un lado eso y por el otro también me gusta un poco la idea de que uno tiene varias vidas, ¿no? Como que tengo mi vida acá en Buenos Aires, con la gente que me rodea, mis amigos, la gente que conozco, etcétera, que me conocen de una manera y aparece este libro y me da la sensación de que me van a conocer de otra y me gusta eso, es como si fuera un lado B, digamos, ¿no? Como la otra cara de la misma moneda, si querés. Sí, hay algo, me parece que está bueno esto, bueno, pensando un poco en Silvia Prieto, que habrán seguramente hablado de esto, bueno, del doble y las diferentes personas que habitan dentro de una misma persona. Digo, ¿qué te pasa con eso? ¿Eso es un tema que te gusta? Mira, la idea del doble en Silvia Prieto surgió más por la idea de dos personas con el mismo nombre que por la idea de que haya un doble de una persona, ¿no? Pero bueno, digamos, se puede hacer, digamos, que finalmente eso está en la película y eso es parte del tema de la película, sin duda. Sí, pero que no estaba al principio, digo, no es que te sentaste y dijiste, bueno, voy a hablar sobre el doble o... No, nunca pensé que iba a hablar sobre el doble, sino simplemente qué pasa cuando alguien se encuentra con que hay otra persona que se llama igual que uno, digamos, qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Sí, o sea, ¿es un doble o no es un doble? En realidad, no, y aparte hay algo de la otra vida también que seduce. Yo ahora pensando un poco que escuché en un par de entrevistas que diste sobre una anécdota que una chica entró a un negocio y compró un suéter y vos te surgió agarrar el mismo suéter y comprarlo. Sí. Digo, hay algo, viste, como de torcer un toque tu propia vida o una vida, ¿no? No, claro, sí, eso fue una vez en Chile, había entrado a un negocio de ropa de deportes y no tenía idea que quería comprarme. O sea, quería comprar algo, pero no sabía qué. No sé, no era por necesidad, sino porque tenía ganas de comprar algo. Y no sabía qué, y a veces con esos momentos de indecisión uno puede pasar, no sé, 20 minutos mirando, perdiendo el tiempo, es otra forma de perder el tiempo. Y hasta que vi que esta chica que agarró eso, un buzo,
Y dije, me pareció que estaba bien, lo agarré uno igual y digo, era la manera también de terminar con la situación, digamos, de terminar con la situación de indecisión y decir, bueno, es el impulso. Sí. Y me gustaba la idea también de seguir el impulso de otra persona. Y después es un buzo que usé mucho en la práctica, que lo usó el protagonista de la práctica, Miliardi, sí. Usa ese buzo en la película. Sí. Sí, bueno, pero hay algo de esto también, y pensando un poco en la vida de los personajes y demás, en esta toma de decisiones como medio entre abrupta y medio, bueno, nada, que casi sin pensar. Digo, la mayoría de tus historias empiezan como lo que se dice en media res. Digo, no se sabe mucho del pasado de los personajes, pero sí que toman una decisión que va a cambiarles la vida. Digo, ¿es un lugar que te gusta ese...? Sí, me gusta. Primero me gusta el impulso, y me parece que el impulso es lo que, es lo que mueve a los personajes de mis historias y lo que hace avanzar las historias. Por ahí no tienen idea de por qué hacen las cosas, pero sí las hacen, digamos, sí hacen, ¿no? Sí se dejan llevar por, claro, o avanzan, están como disponibles a lo que pueda pasar. Y es un estado que me interesa, me gusta. Yo soy mucho más autoconsciente que mis personajes, digamos, ¿no? Pero me gusta ese estado. Pero hay algo también de la... No sé, por ejemplo, pienso esto. Yo cuando estoy... no sé, visito a un amigo en un departamento, en un edificio bien alto, me gusta mirar la ventana de todos los departamentos de enfrente, digo, como en las pequeñas vidas, y pensar en esas vidas, y digo, y fantasear con la idea de habitar la vida de cada uno de ellos. Y mira, yo justo ahora estoy en un Airbnb, como te decía, que da un contrafrente. O sea, en mi casa yo no veo nada, no veo la calle, o sea, veo un jardín, no veo ninguna otra persona, no veo... Entonces para mí fue como una gran novedad eso de estar en un contrafrente que da a miles de ventanas, pero cantidad de ventanas, y sí, pero me gusta más la parte visual que la parte de meterme en la vida de... O sea, me gusta mucho ver luces cálidas, luces frías, qué ventana está prendida, qué ventana está apagada. Como George Perec, ¿viste? Sí, George Perec. Ajá, claro. Digo, como hay algo de esa literatura, ¿viste? Sí. Como de las pequeñas... Sí, gente que se mueve, pero no me imagino la vida de esos personajes en lo más mínimo, no sé, es como que lo veo más como a la distancia. Pero me gusta el paisaje ese, digamos, me gusta ver eso. Para mí es como una novedad. Recomiendo leer porque leer es para mí de las cosas más gratificantes que hay en la vida, porque te habilita un montón de otras vidas. Solo tenemos una, pero cuando leemos tenemos 1.000.000, porque nos transporta. Estamos acá y de pronto estamos en otra geografía que es la que estamos leyendo, estamos dentro del libro, porque abre la imaginación, porque dentro de todo es algo barato, accesible para todo el mundo. Hay libros en todos lados, uno puede ir a la biblioteca y encontrar cientos de libros. No encuentro una razón por la cual no leer, así que podría seguir enumerando un montón de otras razones, pero bueno, con esas me parece que alcanza. Tengo una pregunta con respecto a esto que hablabas del libro electrónico. Digo, ¿sos fetichista del papel? Digo, ¿tenés como buena relación con el libro electrónico? Me gusta más el papel que el libro electrónico. O sea, lo que tiene el libro electrónico es que es muy cómodo. Si te vas de viaje, te puedes llevar cantidad de literatura ahí y si querés leer algo, lo bajás en el momento. Digamos, es como muy práctico, no pesa nada. En el último libro, en Cuarto Oscuro, Ubicación Peligrosa, cuento una situación que me pasó, que me quedé dormido en un avión y el Kindle se me cayó y se quedó entre el asiento y el coso, y cuando me desperté estaba completamente doblado, encendido, no andaba, era como una especie de monstruo, y se lo di a la zapata y le dije, tírelo. Y ahí, bueno, fui a una librería que me quedaba cerca del hotel y compré un montón de libros en papel. Hacía mucho que no compraba libros en papel, y fue buenísimo. Me gustan los libros en papel, digamos, me gusta más tener el libro, y en el Kindle lo que pasa es un poco lo que pasa ahora con lo digital, como que entra en una zona un poco difusa, en donde no empieza ni termina nunca nada, no sabes dónde empieza el libro, dónde termina, no sabes cuántos libros tenés ahí, no sabes qué leíste. Bueno, sí está marcado lo que leíste y lo que no leíste, pero es medio que como que no lo visualizás, ¿viste? Pasa lo mismo con las películas, que ya no tenés más DVDs ni VHS y ahora son, no sé, o sea, están en lo que está en las plataformas es lo que existe y el resto no existe. Claro, creo que vivimos en una era en donde estamos habitando la era de la posverdad, en donde ya no sabes qué es verdad y qué no, donde está la fake news.
y donde existe la inteligencia artificial, que ya no sabés, ¿viste? Yo me he comido muchos chascos con respecto, no sé, un tiburón en Malibú y me dijera, che, no, es inteligencia artificial, eso Claro, no sí. existe. Digo, Sí. ¿cómo ves todo eso? La verdad... Digo, porque aparte, en un momento ya los actores y las actrices, digo, como ya Sí, medio que... pero lo que pasa es que es un tema que va más allá del cine o de lo que... ¿no? Es como que el mundo se convierte en otra cosa ya, ¿no? Sí. Porque cuando ya no podés confiar en una imagen, o en una imagen, digamos, en un video de algo, y donde todo se puede inventar, creo que vamos hacia un mundo que ni nos imaginamos en realidad. Entonces me pasa eso, como que estoy un poco en la expectativa de lo que viene, no sé. Un poco ¿Te da un poco de miedo? incierto. No miedo, ¿no? No me da miedo porque tengo 65 años. Pero si no me daría miedo. Si fuera más joven me daría miedo. ¿Vos decís que yo debería tener miedo? Sí, que sí, tengo mucho, 44. mucho miedo, sí. Que tengo una hija de 8 y un hijo de 14. Mucho miedo, sí. Bueno, no, pues tampoco quiero ser mala onda. Pero no, quiero decir, me parece que, sí, en un punto me parece que estamos en un momento un poco raro, qué sé yo. No sé si es miedo la palabra, pero sí incertidumbre, ¿no? No sé. Sí, claro. ¿Y qué pensás con respecto a, no por meterme en nada político, pero digo la cultura con respecto a lo que estamos viviendo ahora, digo, ¿cómo lo vivís eso? Digo, está la cosa de la desfinanciación, de que el Estado no existe prácticamente, digo, vos empezaste haciendo primas. Sí, me parece una brutalidad, absoluta, me parece como de una crueldad y Ya brutalidad. la ópera prima no existe más, digo. de No, hecho. bueno, sí, es como de una brutalidad, una ignorancia, una crueldad, ni siquiera ignorancia, ¿no? Es como... Sí, es crueldad básicamente, ¿no? Es como... Porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión ideológica, entonces decís, bueno, qué sé yo, se llega a este punto en donde se desfinancian las universidades, se desfinancia la cultura, etcétera, donde todo eso no es que no importa, eso es como el enemigo, ¿no? Y entonces decís, bueno, ¿cómo sigue esto? Claro. Bueno, acá esto es una pregunta media anti-snob, que me gusta y me divierte. Siempre en las entrevistas o en las charlas preguntan, bueno, contame qué leíste, qué recomendás, que ya hemos hablado de eso, pero acá es un poco, ¿qué libro te expulsó? ¿O qué libro te hubiera gustado haber leído? ¿Qué clásico? Y todavía no pudiste. Bueno, en realidad, claro, todavía no pude, o sea, voy a leer, espero. Bueno, por ejemplo, un clásico que siempre quiero leer es En busca del tiempo perdido, que empiezo por el primer tomo, El camino de Swan. ¿Para qué no lo leo en francés? Porque estudié francés, me lo dieron en la Alianza Francesa. La primera vez que lo empecé a leer fue, creo que tenía 17, en la Alianza Francesa, creo que era quinto o sexto año de la Alianza. Bueno, no lo terminé, no terminé el primer tomo, quiero decir. Claro. Y después, no sé por qué, seguí comprándolo. Y tengo 5 ediciones del primer tomo de En busca del tiempo perdido. Uno más destruido que otro. Es muy subrayados. bueno. Claro. El que leí en la Alianza tenía como a veces traducida la palabra que no entendía. Claro. No sé, es como que empecé muchas veces a leer ese libro y se ve que cada vez que lo empezaba a leer compraba una edición nueva y después me cansé de comprarlo y ya no sé, en algún momento, hace poco intenté escucharlo como audiolibro también en castellano. Pero es raro eso, Y me ¿no? suena raro. La verdad es que yo no me gustan las traducciones en general. Sí. Cuando hablo un idioma prefiero leer en ese idioma. Sí, te iba a preguntar eso. Sí, es como que no. Cambia mucho, En francés ¿no? leo en francés, en italiano leo en italiano, en inglés leo en inglés. Punto. Claro. Son los 3 idiomas Claro. que puedo leer. Pero trato de no leer traducciones de esos idiomas porque, sí, obviamente del alemán leo traducciones y del japonés también, etcétera, ¿no? Pero cuando puedo lo trato de evitarlos. Y bueno, el Ulises tampoco lo leí. ¿Intentaste? Intenté, sí. ¿Cuántas veces? Yo intenté 4, todavía no. No, pude. yo creo que una sola. Todavía le doy chances. No, yo espero poder leer estos libros, sí. Qué Sí. bueno. Bueno, y ahora una última pregunta que esta te va a incomodar muchísimo, pero es, no una recomendación, pero si alguien te preguntara, ¿por qué leer? ¿Qué se te ocurre decir? ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Complicado, ¿no? O sea, en un momento en donde se lee cada vez menos también, creo, ¿no? Y donde, sí, supongo que los más jóvenes leen muy poquito, ¿no? Me parece.
Puede ser. Es lo que se lee en los medios. Sí, creo que el foco de atención está como un poco más... creo que hoy por hoy la lectura está atravesado por eso, pero si, por ejemplo, alguien que, no sé, que tiene ganas de leer o que tiene ganas de tener el hábito de lectura, viste que yo me cruzo con mucha gente esto que le gustaría mucho leer. Tiene la fantasía y el deseo genuino, después que se haga o no, digo, es un poco más difícil, pero una persona que tiene ganas, digo, como ese empujón, ¿qué le dirías? No sé, yo por ahí le diría que lea Borges, no sé, porque Borges es un escritor que tiene un lenguaje muy sencillo y creo que es muy accesible en un punto. Por lo menos es lo que me pasó a mí cuando lo leí de muy chico, ¿no? Como que y tiene algo también que creo que te puede agarrar de adolescente, ¿no? Como de algo, no sé, se me ocurre eso. No sé, nunca había pensado, pero bueno, así que me lo preguntás y lo primero que se me ocurre es eso. Bien, bueno, te agradezco mucho que hayas venido a nuestra biblioteca. Los amigos de Optitec te dan un obsequio para que lo disfrutes mucho. ¿Esto qué es? Gracias. Anteojos. ¿Los puedo abrir? Anteojos, puedes abrirlo, puedes hacer lo que quieras, puedes pagártelos. ¿Tienen lo aumento? que vos quieras. No lo sé. No sé si están recetados esos. Buenísimo. Mira. Bueno, genial. Están Muchas re gracias. buenos. Bueno. ¿Quieres pagártelos? No, a ver, mirá. Bien. Perfecto. Y por mi Instagram pueden mandarme más para que anteojos. Gracias, Martín. Gracias. Genial. Genial. Fumble a bag, now I when I fumble a bag, act like you know how this goes. Fumble